Ahora vamos a comenzar con virus respiratorios. Hoy vamos a hablar sobre el virus sincicial respiratorio. La próxima va a ser influenza y la próxima va a ser COVID-19 ya. Otra cosa, vamos a comenzar la práctica ya del jueves 1 de junio. Vamos a colocar dos horarios ya. Por el número, digamos, de estudiantes, creo que son más de 130. Entonces vamos a reducir un poco lo que es las visitas al hospital, ¿no? En realidad va a ser, en vez de junio vamos a comenzar en la clínica. En la clínica de las Américas vamos a hacer una visita a la clínica, vamos a observar, digamos, los espacios que tenemos, vamos a hablar sobre los EPP, que son la paramentación en casos especiales, vamos a hablar sobre los aislamientos, cuáles son los tipos de aislamiento, vamos a hablar sobre cuáles son los protocolos de bioseguridad, cuáles son los protocolos dentro del hospital sobre infecciones asociadas a servicios de salud, y en el transcurso de eso lo vamos a programar tres estudiantes en horario por la mañana y por la tarde tipo 6:30, 6 ya. Entonces va a ser tres alumnos tipo 12, 12:30 y tres alumnos tipo 6:30. Con Carolina voy a programar para que se anote qué día pueden ustedes. O sea, es el día que va a ser más accesible para ustedes. Es decir, de lunes a viernes, ¿cuál es el día que más es accesible para ustedes? Tanto como que sea tipo 12 a 12:30 o de 6:30 a 7, digamos. Lo que sea más factible, ustedes van a hacer su lista y ahí lo vamos a reprogramar para que hagan la visita, que es una visita práctica. Ya para el mes de julio vamos a hacer lo que son visitas con pacientes, ¿ya? Comenzando con virus sincicial respiratorio. ¿Alguien me puede hablar sobre qué es el virus sincicial? ¿Cuál es la característica principal de este virus? Es un resfriado. Da mucho en los neonatos y recién hace unos 2 días en Estados Unidos la FDA aprobó la vacuna. Perfecto. Es un virus sincicial muy frecuente en lactantes. Tanto que, digamos, la primera causa de hospitalización en lactantes es por virus sincicial respiratorio, pero mismo así, este virus también es asociado a recidiva, es decir, a reinfecciones permanentes. No tan solo a lactantes. En lactantes, la primera infección siempre viene con un cuadro bien grave en una mayoría de los casos, que puede llegar a una bronquiolitis, llega a una neumonía, puede llegar a una traqueobronquitis, pero ya cuando hay reinfecciones con una característica de virus, puede ser un cuadro más leve, asociarse a resfríos comunes, pero en paciente inmunodeprimido, en paciente mayores de 65 años con un grado de deficiencia de la inmunidad, pueden venir cuadros más graves, llegando a una neumonía viral y llegando al paciente hospitalizarse en terapia intensiva, o al paciente hospitalización por cuadro ya grave respiratorio. Entonces, hoy vamos a avanzar lo que es el virus sincicial respiratorio, algo que ustedes lo van a asociar dentro de la práctica médica, algo muy común en pediatría. Como habló la compañera, es bien común en lactante. Este es el virus, ahí es la visión electrónica. Dentro del temario que vamos a hablar del virus sincicial respiratorio, vamos a hablar de la definición, la historia, la epidemiología, la microbiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, los diagnósticos, tratamiento y prevención. Dentro de la definición, el virus respiratorio sincicial es la primera causa de enfermedad de vías respiratorias en niños pequeños, en lactantes principalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Como ya se mencionó, encontramos dentro de su patogenia que no produce una inmunidad permanente, por lo cual hay reinfecciones que son frecuentes, pero generalmente las reinfecciones causan cuadros parecidos a un resfrío común, pero en pacientes comprometidos, inmunodeprimidos, ancianos, traen cuadros más graves, llegando inclusive a neumonía grave, traqueobronquitis y otras y exacerbaciones de asma o de EPOC, ¿no?
También se encuentra en niños mayores y adultos. Vamos a hablar sobre la historia. Fue descubierto en 1956. En realidad eso se aisló en un grupo de chimpancés que estaban resfriados, evaluaron eso y descubrieron el virus. Después de eso, evaluaron también, años después, de que había también ese virus estaba presente en los seres humanos, ¿no? Tanto que determinaron un grupo de 2 niños infectados, que estaba uno con la bronquitis y otro con bronquioneumonía, identificaron el virus, encontraron anticuerpos neutralizantes en esos niños y vieron que había una respuesta, o sea que era muy común en los niños, y dentro de la identificación del virus que ya vimos anteriormente, el virus, identificaron que era muy común, tanto que todas las infecciones, principalmente en niños, era producido por este virus, ¿no? El virus sincitial respiratorio. Dentro de la epidemiología, cuando encontramos más virus sincitial respiratorio, como todos los virus respiratorios, el aumento de casos se produce en otoño e invierno, principalmente en invierno, que alcanzan los picos predominantes. Ahora, saliendo del tema, se cree, o ya se va a ver en un futuro, de que el COVID-19, el virus COVID-19, se va a volver estacional, es decir, en los periodos otoño e invierno va a aumentar los casos y ya en los otros periodos van a disminuir, tanto que va a ser uno de los virus que va a estar circulando, y probablemente los trabajadores de salud y los pacientes inmunocomprometidos no vamos a tener que vacunar una vez al año hasta ver cómo evoluciona este tipo de virus, ¿no? Que es nuevo. Volviendo al virus sincitial respiratorio, es la causa más importante de bronquiolitis en lactantes. Todos los pacientes, la mayoría que ingresan a hospitalización, son niños lactantes y con cuadro de bronquiolitis. Además, las infecciones son frecuentes, que ya hablamos, y principalmente en ancianos y en personas inmunodeprimidas. Observamos también cuadros graves, ¿no? ¿Y cómo se transmite fundamental el virus sincitial respiratorio? Por gota. Pero, en el hospital, el principal modo de transmisión que puede causar brotes internos es por contacto. Es decir, el personal de salud va al cuarto de un niño con virus sincitial respiratorio, no realizan higiene de manos, no usan guantes o medios de aislamiento, que eso vamos a hablar en su clase práctica de aislamiento de contacto. Va, agarra al niño, el entorno del niño, lleva el virus en su mano. Después, como no se realiza la medida correcta de aislamiento de contacto, no realiza higiene de manos, el asistente de salud, el trabajador de salud, lleva ese virus a otro niño que se internó por otro motivo y se va a infectar y se va a enfermar. Entonces, esas son transmisiones que se pueden dar. Entonces, una de las medidas fundamentales para prevenir brotes internos en los hospitales, ¿cuál es? El aislamiento de, o en otro término, digamos, se aísla al paciente, como se diría, llama un aislamiento de contacto. Necesita una bata, puede ser desechable o no, y uso de guantes previo, higiene de manos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Entonces, pacientes que tengan, ustedes vean que tienen el diagnóstico ya certero o probable de virus sincitial respiratorio, debería estar en un aislamiento de contacto. Ahora, ¿cuántos tipos de aislamiento ustedes conocen? La cuarentena sería uno. En lo que se habla de control de infección hospitalar, tenemos 4 tipos de aislamiento. El estándar, que es para todos, o sea, el aislamiento estándar lo realizamos con todos los pacientes. ¿Y cuáles son? Usar gorro, gafas, guantes, o digamos guantes de procedimiento, o bata, cuando se requiera. Es decir, si se va a hacer un procedimiento donde va a haber secreciones, se va a tener que usar gafas, se va a tener que usar gorro, bata o guantes estériles, ¿no? O guantes de procedimiento. Entonces, es el estándar, o sea, se puede usar en cualquier paciente. Ahora, los otros aislamientos son el de contacto, que previene todo lo que es transmisión, tanto contacto directo o indirecto; el de gotas, que previene todas las enfermedades que se pueden transmitir mediante gotas, o como se influenza; y los aerosoles, son todas las enfermedades que se pueden infectarse con gotitas de aerosoles que pueden quedar flotando en el aire hasta horas, por tiempo indeterminado, puede quedar y contagiar a otra persona. En el de gotas se necesita solo una mascarilla quirúrgica, nada.
El de aerosoles sí necesita una máscara de mayor complejidad que disminuye la probabilidad de que usted se contagie. ¿Cuál es? El N95. Entonces, ¿cuáles son los de aerosoles? Principalmente tuberculosis, que es muy común en nuestro medio. Y ahora recientemente el COVID-19, como para hablar de algunos ejemplos. Entonces no se olviden, los 3 tipos de aislamiento, eso lo vamos a hablar en las clases prácticas que lo vamos a hacer allá en la Clínica de las Américas. Pero en el virus sincitial respiratorio, la principal medida para evitar brotes intrahospitalarios es el aislamiento de contacto. Vamos a hablar de la microbiología. Ahí observamos, digamos, dentro de la microfotografía electrónica, el virus respiratorio sincitial. De la familia Paramyxoviridae, del género Pneumovirus, un virus ARN de forma helicoidal de tamaño de 150 a 300 nanómetros. Y hay 2 tipos, A y B, pero no tienen ninguna importancia o característica importante. O sea, las dos pueden producir enfermedades graves o no. Entonces, esto es dentro del grupo, digamos, cómo se divide, digamos, Paramyxovirus, y vean cómo se divide así. El pneumovirus, y aquí está el virus sincitial respiratorio, y aquí están los pneumovirus, que son otros virus que es poco común, tiene poca importancia, no vamos a hablar tampoco de esto. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia del virus, cómo entra el virus, vean cómo tienen los receptores, como todo virus necesita receptores, proteína F o proteína G, y entra dentro de la célula, ¿no? Dentro de la célula ya observamos cómo hacen la replicación, la acumulación, y siempre necesitan, o todo virus requiere del mecanismo celular para su replicación. Entonces, ahí vemos el esquema. Entonces, ¿cómo infecta las células epiteliales? Su principal característica es que va a infectar las células epiteliales de las vías aéreas superiores y también las células neumocito 1, tipo 2, en la cual ¿qué va a producir dentro de la característica respiratoria de este virus respiratorio? Hipersecreción en la mucosa, fuga de plasma, reclutamiento y activación de células inflamatorias, destrucción de células epiteliales, hiperrespuesta inflamatoria y producción de mediadores proinflamatorios. Eso va a producir mucha inflamación, esas vías no se van a obstruir y va a producir un cuadro. ¿Cuál es el cuadro más frecuente que vamos a observar? Entonces va a ser neumonía, traqueobronquitis y otras enfermedades, todo afectando tanto vía aérea inferior y superior. Entonces, ¿cómo se da la respuesta inflamatoria en un virus sincitial respiratorio? Entonces, todo el mecanismo, ¿no? Ya hablamos de fisiopatología, factores de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6, va a producir mediador inflamatorio. Junto a eso va a ser activación de macrófagos, activación de células natural killer, neutrófilos, TH1, TH2 helper, aumento y activación de basófilos, y todo esto va a producir tanto acción de aumento de mediador inflamatorio y activación de basófilo y mastócito, que va a producir sibilancia por activación de histamina, ¿no? Todo eso ustedes ya van a saber, ¿no? En fisiopatología. Esto es un esquema más complejo que habla sobre la respuesta inmunitaria innata, precoz y adaptativa, ¿no? De cómo, en realidad, un esquema que te indica, digamos, de por qué este virus no crea una inmunidad celular duradera, ¿no? Entonces, a pesar de que no hay una gran no muta muy frecuentemente, pero tampoco crea una inmunidad celular duradera, por lo cual podemos infectarnos en el transcurso de nuestra vida en varias veces, pero siempre con cuadros más leves, ¿no? Cuadros graves, ya como ya mencionamos, en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes ancianos. Esta es una característica clínica de los niños menores de 5 años infectados por virus. Esto es más que un estudio epidemiológico, que sería cuál será más, digamos, dentro de los pacientes ambulatorios hospitalizados, cuál es la característica principal dentro de la clínica que requiere fiebre, tos, falta de aire. Entonces, como observamos en la gráfica, lo que más vamos a observar en estos pacientes es tos, congestión nasal, dificultad respiratoria y inspiratoria, y fiebre, además de sibilancia, ¿no? Esta es una comparación, eso se lo voy a pasar los estudios de comparación de virus sincitial con influenza. No se olviden que influenza es uno de los grupos más afectados del niño también, ¿no? Entonces ahí se hace un diagnóstico diferencial, cuál es la característica de un lactante con virus sincitial y otro con una influenza. Otros estudios que vamos a hablar sobre diferencia entre virus sincitial respiratorio y gripe, cuáles son las características.
Eso van a ver en pediatría, en pediatría sí o sí van a ver lo que es virus sincitial respiratorio y la característica, ¿no?, que produce una traqueobronquitis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, algo muy importante para hablar de manifestaciones clínicas, que va a generar una inmunidad adquirida de forma natural, pero esta inmunidad, ojo, es incompleta, es variable y no dura. Entonces, por eso, sí o sí hay una primoinfección que puede ser un cuadro bien grave que en lactante, por eso esos pacientes se van a internar más, van a tener un cuadro más, o sea, más comprometido. Y al ser incompleta, variable y no duradero, entonces esto se va a van a tener periodos de reinfección en el transcurso de la vida. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Difieren infecciones en niños pequeños, que son lactantes, en niños mayores y en infecciones en los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en los lactantes en los primeros años de vida? ¿Qué vamos a encontrar? Principalmente lo que más van a ver es bronquiolitis. Es lo que más van a ver en niños lactantes. Después, ¿qué van a ver? Neumonía y traqueobronquitis. Pero la principal motivo de internación del niño va a ser el bronquiolitis, en el que el pediatra va a usar corticoides, va a usar inhaladores, broncodilatadores. Y además, digamos, no hay un antiviral específico. Se recomienda alguno, pero ninguno específico contra el virus. Es solo sintomático y el paciente puede llegar inclusive a llegar a asistencia ventilatoria mecánica por tan solo comprometimiento de los bronquios, con tanto pequeños y grandes. También puede llegar a una neumonía viral y una traqueobronquitis. Y en niños mayores, regularmente los segundos episodios de estas enfermedades son asociados a gripe simple, digamos. Entonces no tiene gran compromiso, pero sí, digamos, si hay una primoinfección a esa edad, también puede presentar formas graves. En adultos, preferentemente, es más frecuente observar en personas que trabajan con niños en entornos universitarios, en hacinamiento, y en militares. Y en los adultos, ¿qué observamos? ¿Cuál es el riesgo de desarrollar la forma grave en ancianos frágiles y principalmente enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? El paciente que fumó o que tiene alguna enfermedad obstructiva crónica van a presentar formas graves, y en inmunodepresiones graves, ¿no? Pacientes trasplantados, uso de inmunomoduladores. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado y hay que sospechar siempre una infección viral, virus sincitial respiratorio. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ah? Cultivo viral lo recomienda, pero es muy lejano a nuestra realidad. No, es muy lejano. Detección de antígenos sí se hace tan frecuente que cuando llega el niño le piden un antígeno del virus sincitial respiratorio. La sensibilidad y especificidad es muy buena, pero no es tan buena como el PCR. Lo más indicado es hacer un panel viral. Se determina qué tiene el niño y se indica el tratamiento de soporte. Si fuese influenza, se indica un antiviral que también. Si fuese virus sincitial respiratorio, son medidas de precaución, aislamiento de contacto, sintomático, corticoide. Entonces, retirar antibióticos, que todos los pediatras le colocan antibióticos. Entonces, el tratamiento, ¿qué observamos? El tratamiento de la mayoría de lactantes y adultos es sintomático. Se ha indicado administración de ribavirin en aerosol. Se puede indicar, pero no hay buenos resultados. ¿Y cuáles son las medidas de prevención que podemos hacer? Principalmente higiene de manos y precaución de contacto. Esto es hablando intrahospitalario, o sea, cuando usted esté en el hospital. Pacientes con virus sincitial respiratorio, principalmente medidas que vamos a hacer: higiene de manos, precaución de contacto, o sea, aislamiento de contacto. Y también se indicó recientemente, en 2015, no es tan reciente, pero sí hay un anticuerpo monoclonal que es palivizumab, y se vio de verdad una mejora radical, más en sintomatología del niño que en sobrevida o morbilidad, mortalidad, ¿no? Pero sí es muy importante, digamos, y principalmente se usa en pacientes con alto riesgo. Y como dijo aquí la colega, sí, se aprobó una vacuna, fue la primera, después de su descubrimiento en los años 50 hasta ahora, nunca hubo una vacuna eficaz. Se intentó, se hizo varias pruebas con varias vacunas, ninguna con una eficacia
salvo esta que lo aprobó la FDA, una americana, virus atenuado, virus atenuado, pero el problema es que para mayores de 60 años todavía no hay vacuna. La FDA lo aprobó para 60 años. Todavía el CDC no lo aprobó, pero sí la FDA lo ha aprobado, pero tiene buenos resultados, los estudios lo han demostrado, y hay nuevos estudios, nuevas vacunas que están en investigación para niños. Ojalá que sea importante, porque en época de otoño e invierno los hospitales solo se llenan de virus sincitial respiratorio y además de otros virus respiratorios como influenza, ¿no? Pero sería muy importante para disminuir la carga de morbimortalidad de los pacientes. Y eso sería todo por hoy. Vamos a terminar temprano, ¿no? Muy temprano, viernes, pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estaba hablando sobre las prácticas. La práctica lo vamos a hacer desde el primero, que fue de junio, lo vamos a dividir, voy a hablar Carolina, para hacer un cronograma. Ustedes se van a anotar qué día pueden, digamos, de un día por el mes. ¿Qué día van a poder de UCI, digamos, de